Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes porque vamos a hablar con el Comité Nacional del Paro, uno de sus voceros más representativos, porque desde hace unos días, tan solo desde este fin de semana, comenzaron los acercamientos con el gobierno nacional entre los sindicatos, estudiantes y otros movimientos sociales que integran este comité y algunos funcionarios del Ejecutivo para ya empezar con las negociaciones de este pliego de emergencias que presentó el Comité Nacional de Paro desde el año pasado, desde hace un año exactamente. Así que invitamos hoy a Nelson Alarcón porque queremos conocer un poco en qué va todo. Sabemos que el 20 se retomarán las conversaciones, así que bueno, lo invitamos para que nos cuente un poco sobre el panorama. Nelson, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros en Semana. Sí, muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a ti, a toda tu valiosa mesa de trabajo y a todos los televidentes y quienes nos escuchan también. Bueno, profesor, quisiera empezar preguntándole, usted pues es parte de uno de los sindicatos más representativos del Comité Nacional del Paro, de FECODE, y usted por supuesto ha estado presente en estos encuentros. Anoche el Comité Nacional de Paro, en la noche de este lunes festivo, sacó, hizo un pronunciamiento en el que hacen varias críticas al gobierno. Cuéntenos usted, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que han percibido ustedes de los representantes del gobierno Duque en estos primeros acercamientos? Bueno, primero que todo, el pronunciamiento del día de ayer, en las horas de la noche, hace referencia a la respuesta que nos dio el señor Ceballos, Miguel Ceballos, con toda su comisión y por supuesto el presidente de la República, frente al primer documento que planteamos en la primera reunión para mirar y explorar posibilidades de iniciar un proceso de negociación y concertación. Realmente no satisface absolutamente lo que realmente nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo realmente que se den unas garantías. ¿Garantías para qué? Para iniciar un proceso de negociación. Hoy lo que estamos es en una etapa de exploración y mirar si realmente el gobierno nacional tiene esa voluntad. Así como se reflejó ayer, el gobierno demuestra que no tiene ningún tipo de voluntad, ni formas ni maneras para poder iniciar un proceso de negociación y concertación, que se deben cumplir unas condiciones previas. Primera, parar la barbarie y los asesinatos. Es que hoy están asesinando. Estábamos precisamente ayer cuando inmediatamente el señor presidente de la República sale en su alocución en la cual expresa y orienta y ordena a sus fuerzas militares el despliegue más grande para reprimir a los puntos de concentración que hoy hay en el territorio colombiano, arremeter contra el pueblo colombiano, contra nuestros jóvenes. Hoy no, pareciera que hoy no es suficiente al señor presidente de la República, más de 50 asesinatos y muertes provocadas, la inmensa mayoría por la fuerza pública. Hoy tenemos más de 150 heridos con arma de fuego, más de 450 personas desaparecidas, más de 2.800 violaciones de derechos humanos, más de 18 denuncias cometidas supuestamente por la fuerza pública de abuso sexual contra nuestras niñas, contra nuestras mujeres, en fin, hoy es una situación y una barbarie. Entonces, lo que está haciendo el gobierno nacional, el presidente de la República, es prácticamente declararle la guerra al paro nacional. Profesor, ustedes presentaron este pliego de peticiones, este pliego de emergencia que entiendo que es este resumen y una recolección de lo más importante para ustedes de aquel anterior pliego que tenía más de 100 exigencias que hacían ustedes al gobierno nacional. Ustedes están entonces planteándose con lo que usted me dice que pues ustedes quisieran como un reproche más claro del gobierno nacional de los presuntos abusos de la fuerza pública que hemos visto en videos de los cuales hemos oído las denuncias como usted lo dice. Pero entonces, este pliego de emergencia no se negocia, no se conversa hasta que el gobierno no haga eso que ustedes exigen en cuanto a los abusos, presuntos abusos de la fuerza pública. Claro, nosotros estamos diciendo, necesitamos garantías para el legítimo derecho a la protesta pacífica y democrática. Segundo, que pare los asesinatos y la barbarie. Tercero, la desmilitarización de las grandes ciudades. Es que el ejército no está para atacar y arremeter y asesinar y disparar hacia el pueblo colombiano. El ejército es para defender la soberanía del pueblo colombiano.
de la institución, más no de atentar contra los ciudadanos, contra nuestros jóvenes. Cuarto, proteger a nuestros defensores de derechos humanos, más de 70 que han sido atacados frente a eso. Esas son las mínimas condiciones que hoy le estamos solicitando al gobierno nacional, y que de ahí se pueda iniciar un proceso de instalación de mesas, donde estén unas mesas sectoriales, donde puedan venir nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras mujeres, nuestros campesinos, compañeros afro, y que realmente los sean escuchados, pero a la vez más que escuchados, se les resuelva de fondo y se mire la forma y la manera de cómo generar unas verdaderas políticas públicas para solucionar la gran crisis que hoy estamos viviendo con nuestros jóvenes, el tema de desempleo, el tema de oportunidades, el tema de poder ingresar a la universidad para poder continuar sus estudios, que se den esas oportunidades, el tema de situaciones económicas y en fin, toda la serie de cosas que nosotros estamos reclamando y que es importante que se den. Y cuando ustedes dicen que en el comunicado dicen que el gobierno no se ha referido al uso de armas de fuego para el control de las protestas, es decir, ¿cómo ha sido eso? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno en cuanto a este tema? ¿Cómo responden los funcionarios cuando ustedes hacen alusión a lo que todos hemos visto en redes sociales? Algunos, no todos, agentes de la policía, algunas personas que están disparando armas de fuego. ¿Qué responde el gobierno con esto? El gobierno lo único que responde realmente es que está cumpliendo con la ley y la norma y que está la Constitución y que está amparado. No, eso no es así. El gobierno nacional hoy está asesinando al pueblo colombiano. Hoy está asesinando a nuestros jóvenes y tiene que reconocerlo. Aquí no puede decir el gobierno nacional, pero aparte de reconocerlo, tiene que dar con los directamente culpables. Es que aquí es responsable. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de la policía? El señor presidente de la República, y es él quien tiene que responder y decir, es el que tiene que dar la orden de parar esta masacre, esta barbarie que estamos viviendo. El gobierno simplemente en esta mesa se ha limitado a decir que está cumpliendo con la ley y con las normas. ¿Acaso la ley ordena asesinar al pueblo colombiano? Yo no he visto por ningún lado ni la sentencia, ni la Corte Constitucional, ni diferentes fallos, ni la jurisprudencia, ni mucho menos la Constitución, ni mucho menos el derecho internacional humanitario que diga que el Estado tiene el derecho de asesinar a su pueblo que sale legítimamente a protestar y a movilizarse. En ningún lado. Hoy es una barbarie lo que está cometiendo el gobierno nacional. Entonces no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de la comisión designada por el señor presidente de la República. Profesor, pero por el otro lado, la otra cara de la moneda es que los bloqueos están afectando a muchas personas en el país, indistintamente de si participan o no participan en las movilizaciones, y pues el gobierno nacional ha dicho que esto es vandalismo, que esto no está permitido y que sí está contemplado dentro del Código Penal. Y anoche, muy tarde, el presidente Iván Duque dio la orden a la fuerza pública de despejar todas las vías del país. ¿Ustedes qué tienen para decir sobre este tema de los bloqueos puntualmente, más allá de las causas de la protesta? Bueno, los bloqueos son legítimos en el derecho de la protesta y la movilización. Aquí nosotros hemos creado diferentes corredores humanitarios para que pasen los insumos de medicamentos, de las medicinas, el oxígeno que se requieren, los alimentos, los combustibles. Y obviamente aquí lo que está haciendo el gobierno es atentando contra los jóvenes y contra los ciudadanos que están en estos bloqueos. Nosotros seguiremos en este escenario. El gobierno no puede levantar a sangre y fuego, y como lo ha hecho, de declararle la guerra al paro nacional y a los colombianos, porque es que eso es lo que está ¿usted haciendo. por qué dice que son legítimos? Digamos, ¿de dónde sale esta idea? Porque el gobierno dice muy claramente que no están permitidos. Los bloqueos son acciones de hecho que están amparadas en el legítimo derecho a la protesta social, y que hay sentencia y jurisprudencia de las altas cortes en este tema y en este escenario. Es que quien agrede a los bloqueos que legítimamente están consagrados en la jurisprudencia y en los fallos constitucionales es el Estado, es el gobierno, es la fuerza pública. Nosotros hemos orientado, y así se ha dado, y se están dando los correos humanitarios donde pasan los medicamentos, los insumos, las medicinas, los alimentos, los combustibles como el ACPM, la gasolina. Todo esto se está dando, pero es un legítimo derecho en medio de la protesta social. Pero el problema es que en algunas partes no están dejando pasar
esas cosas que son esenciales. No están dejando pasar la gasolina, no están dejando pasar los tanques de oxígeno, no están dejando pasar la comida. Como que tiene que haber también una diferenciación, ¿no? De bloquear una vía para que no pasen carros en la ciudad, a bloquear una carretera que impide el paso de elementos que la gente necesita para vivir. No, eso se está haciendo. Los correos humanitarios hoy están y se han implementado durante todos estos 21 días de movilización y se han dejado en el Cauca, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, en todos los escenarios, en el norte de Santander, en los demás departamentos. Claro que sí se han autorizado y se han dejado los corredores humanitarios como hoy funcionan y que se han coordinado conjuntamente con las autoridades locales, regionales, con la fuerza pública y con los jóvenes y las personas que están en dichos puntos. Profesor, quisiera cambiarle de tema a otro punto del comunicado, y es que ustedes critican el trabajo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría durante la protesta. ¿Por qué? Es que realmente hoy no vemos el trabajo y la misión social, jurídica y legal que tiene tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo. Hoy la Defensoría del Pueblo realmente no está defendiendo los derechos, no se ha pronunciado frente al abuso de la fuerza policial, frente a los asesinatos, frente a las investigaciones, frente a todas las circunstancias y los hechos de violencia que hoy se han dado. El señor defensor del pueblo se la ha pasado en otros escenarios, menos en la cruel y triste realidad que está viviendo nuestro país. Realmente se ha dedicado. ¿Han tenido, digamos, ustedes directamente comité de paro con la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, para este tipo de reclamos que por supuesto son válidos? Bueno, el señor defensor nunca se ha comunicado ni nosotros hemos tenido respuesta frente a las solicitudes. Hoy realmente la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación debe tener realmente, más que tener, debe cumplir con sus funciones, debe acercarse, debe estar en los escenarios donde se están desarrollando las movilizaciones, las protestas, los bloqueos, pero realmente no vemos ninguna acción contundente frente a las funciones que hoy tienen, que son instituciones independientes. Lo que pasa es que hoy realmente, hoy dependen es más del Ejecutivo que de otra cosa, y se está perdiendo esa misión que tienen constitucionalmente tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación. Bueno, profesor, pues ya para dejarlo ir, quisiera hacerle una última pregunta, y es, pues la protesta es absolutamente legítima, está permitida, pero algunas personas se preguntan qué le va a poner un punto final a las protestas, qué es lo que debe suceder muy puntualmente para que por lo menos las que ustedes convocan cesen y se pueda quizás avanzar en las peticiones que ustedes tienen. Bueno, aquí primero el gobierno nacional debe generar unas garantías mínimas, que las debemos concertar. Segundo, iniciar un proceso de negociación. Y tercero, que realmente el gobierno tenga voluntad para buscarle soluciones profundas a la gran crisis que hoy está viviendo el pueblo colombiano. Es inaudito, es inaceptable tanta barbarie, tantos asesinatos, tantos heridos, tantas personas que han sido violentadas por la fuerza pública y por civiles también amparados y protegidos por la fuerza pública, atentando contra el pueblo colombiano. Tenemos desde el Comité Nacional de Paro, desde los diferentes escenarios, tenemos tanto a nivel regional y nacional toda la voluntad y disposición para buscar puntos de encuentro, para iniciar un proceso de negociación y buscarle soluciones a todas las peticiones que hoy se ha planteado por el pueblo colombiano. Bueno, pues él es Nelson Alarcón, es ejecutivo de FECODE. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros para permitirnos escuchar la perspectiva del Comité Nacional de Paro en medio de toda esta coyuntura. Muchas gracias a ti, a todas y todos, y gracias por la oportunidad de poder expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestra postura. Muchas gracias, profesor, y a todas las personas que se conectaron con nosotros. Ya saben que encuentran todas las noticias y, por supuesto, ampliación sobre las movilizaciones y manifestaciones en el país en semana.com. Hasta luego.